Hola, ¿qué tal? Soy Luis Mendoza y hoy realizaremos un ejercicio del tema de integrales de línea, cálculo vectorial, grupo H. Veamos el ejercicio. Entonces tenemos ejercicio número 25. Calcule la integral de línea del campo vectorial F por diferencial de R, donde C es la intersección de las superficies Y igual a 2Z y Z es la función seno de X con X que pertenece al intervalo 0, pi. Acá tenemos nuestro campo. Ahora veamos en GeoGebra cómo sería nuestra superficie y dónde se intersectaría. Veamos en GeoGebra. Tenemos aquí la función y igual a 2z, sería esta de aquí, un plano, y nuestra función seno de x, sería la de azul, como una especie de lámina de zinc, de Ternís, algo así, y vemos que la intersecta en esta curva, la cual es suave y cerrada. Entonces ya tenemos ahí un punto que no es cerrada y es suave. Acá tenemos la parametrización, que más adelante se la muestro cómo quedaría la parametrización. Entonces, para hallar la parametrización, igual 2z, y despejamos a z y quedaría y sobre 2. Ya tenemos a z acá despejado, entonces se colocaría igual. Igualamos la z y quedaría y sobre 2 igual a seno de x, y despejamos a y, pasa el 2 a multiplicar, queda y igual a 2 seno de x, y x tomaría el valor de t. Entonces nuestra parametrización R de t sería t, que es x, en y sería 2 seno de x, pero x vale t, y en z sería seno y x, pero ahora es t, que pertenece al intervalo 0, pi. Ahora esta es nuestra parametrización. Veamos ahora en GeoGebra. En GeoGebra tenemos, y sería esta curva de aquí, que vemos esta curva de aquí, que va desde el punto 0, que es el punto inicial, hasta el punto, hasta pi. Y esa sería nuestra parametrización. Listo, ahora que ya vemos y tenemos ya presente nuestra gráfica para guiarnos, seguimos con el ejercicio. Entonces, como vimos, nuestra función, la intersección C no es cerrada y es una curva suave. Entonces podemos hallar o demostrar si nuestro campo F es conservativo o no, para poder aplicar algunos teoremas. Entonces, para que sea el campo conservativo, para que sea un campo conservativo, debe cumplir que el rotacional del campo va a ser igual al vector 0. Entonces, tenemos rotacional de F, tenemos esta matriz, parcial de X, parcial de Y, parcial de Z. Esta es la componente X, la componente Y y la componente Z, que son estas respectivamente, estas que se ven aquí. En Y tapamos la primera columna y así quedaría parcial de Y de este término que es el Z, acá lo tenemos, parcial de Z con el término Y, que es 3x al cuadrado Z menos 4y, acá lo tenemos, menos la componente en J, tapamos J, sería parcial de X por el término Z, que es 3x al cuadrado Y más 5,
acá lo tenemos, menos la parcial de z por el término de x, que sería 6xyz más 5, acá lo tenemos, más k, tapamos del término y, que sería 3x al cuadrado z menos 4y, acá lo tenemos, menos la parcial de y, por el término x, que sería 6xyz más 5, acá lo tenemos, resolvemos, derivada parcial de 3xy más 5 con respecto a y, se hacen las demás constantes, 0, quedaría 3x al cuadrado, menos la parcial de z de este término, esto quedaría 0 por ser una constante, este será el coeficiente de z, entonces sería 3 exponente en j, parcial de 3x al cuadrado y más 5 con respecto a x, sería 2 por 3, 6xy, esto sería 0, 6xy, componente parcial de 6xyz más 5 con respecto a z, sería, esto como es constante, sería 0, entonces sería 6xy, acá lo tenemos, 6xy, y por último la componente en k, que sería la parcial de 3x al cuadrado z menos 4y con respecto a x, que sería 2 por 3, 6xz, y esto sería 0, que xz, parcial de 6xyz más 5 con respecto a y, el coeficiente de y, entonces quedaría 6xyz, notamos que son iguales con signo contrario, entonces quedaría siendo 0, 0, 0, entonces tenemos que la componente en y es 0, la componente en j es 0, y la componente en k es 0, y por último tenemos que rotacional del campo vectorial f es igual al vector 0, por lo tanto se cumple que rotacional f es igual al vector 0, por lo tanto el campo es conservativo, y como vimos anteriormente que es una curva suave, y no es cerrada, entonces podemos aplicar el teorema fundamental, que es el segundo de las integrales de línea, que donde dice que la integral c igual a la integral c por el discriminante por el diferencial de r, que eso sería a la función f, que sería nuestra función potencial evaluada en la parametrización, que a su vez va a ser evaluada en el punto B, que sería el punto final, menos la función potencial evaluada en la parametrización, que a su vez sería evaluada en el punto A, que sería el inicial. Por acá tenemos que el discriminante de R, que va a ser igual a F por de R, va a ser igual a la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Entonces, ya tenemos el campo, y nos quedaría por hallar la función potencial. Para esto tenemos que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a la componente x. Acá tenemos nuestro campo como referencia, la componente x, que es esta, la que vemos acá, que ya la llamaremos ecuación 1, componente de la función con respecto a y, que sería nuestra componente y, sería esta de aquí, la llamaremos ecuación 2, y por último la parcial de f con respecto a z, de la componente z, vemos aquí 3x al cuadrado y más 5, la llamamos ecuación 3. Ahora la función de x, y, z va a ser igual a la integral de la derivada parcial de f con respecto a x con un diferencial de x. Entonces reemplazamos
la integral de x, 6x y z más 5 por el diferencial de x. Resolvemos la integral. Entonces quedaría que la función x, y, z es igual a 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, y, z más 5x más la constante en función de las variables que tomamos como constante, o sea, x y z, porque integramos respecto a x. Ahora hacemos lo mismo para la segunda ecuación. Reemplazamos la parcial de f de x con respecto a y. Entonces tendría la integral de 3x al cuadrado z menos 4y, que sería nuestra ecuación 2. La integral, que haría que la función x, y, z es igual a 3x, y, 3x al cuadrado, y, z menos 2y al cuadrado más una constante en función de las variables que tomamos como constante, e integramos en función de y, entonces sería x y z. Y al final tenemos la integral de la parcial f de x con respecto a z con un diferencial. Aquí sería un diferencial z, aquí me equivoqué, aquí sería diferencial de z, acá lo tenemos. Entonces reemplazamos, tenemos que nuestra parcial en función de parcial de z, 3x al cuadrado y más 5. Integramos esa componente en función de z, entonces nos quedaría la función f de x, y, z igual a 3x al cuadrado, y, z más 5z más la constante en función de x y y, que fueron las que tomamos como constante, ya que derivamos integramos en función de z. Llamamos a esta ecuación 4, 5 y 6. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, ya que debemos de hallar a cuánto es el valor de cada constante. Entonces para eso igualamos la ecuación 4 y 5, ecuación 3x al cuadrado y z más 5x más la constante h igual a la ecuación 5, que es 3x al cuadrado y z menos 2y al cuadrado más la constante g. De acá vemos que este término y este término son iguales, y al estar en cada lado de la igualdad lo podemos cancelar, y quedaría 5x más la constante k menos igual a menos 2y al cuadrado más la constante g. Entonces de aquí obtenemos que la constante g de xz es igual a 5x más una constante ct, y la constante h de yz es igual a menos 2y al cuadrado más la constante g, la constante h, nos faltaría la constante k. Para esto reemplazamos la función g de xz, que sería esta 5x más la constante cte, en 5, en la ecuación 5, en esta ecuación, que es su respectiva ecuación, e igualamos en 6, en la ecuación 6. Entonces tenemos función de x, yz igual a 3x al cuadrado yz menos 2x al cuadrado más, esta es la ecuación 5g, pero g dijimos que vale 5x más cte, entonces tenemos 5x más cte, y esto lo igualaremos a la ecuación 6, entonces quedaría 5x al cuadrado yz más 5z más k es x al cuadrado y z menos 2y al cuadrado
más 5x más la constante CTE, que esta sería esta función que es la ecuación 5. De aquí vemos que este término y este término son iguales y al estar del otro lado de la igualdad cada uno se pueden cancelar y nos quedaría despejando acá que k sería igual a 2 a menos 2 y al cuadrado más 5x menos 5z más la constante ct. Entonces de aquí ya tenemos la constante g, la constante h, la constante k, y ya podríamos reemplazar cualquiera de las tres en cualquiera de sus ecuaciones correspondientes y así hallaríamos la función potencial y reemplazar la constante a en su ecuación correspondiente, que es la 6. Entonces tenemos f de x y z igual a 3x al cuadrado más yz más 5z igual, aquí tenemos la constante k en función de x y, pero la constante k es menos 2, 5x menos 5z más ct. Tenemos aquí un menos 5z más 5z, se cancelan y nos quedaría como función potencial f de x, yz igual a 3x cuadrado yz menos 2 y al cuadrado más 5x más la constante CTE. Esto lo podríamos hacer también constante g, podemos reemplazar la constante g aquí en la ecuación 5, que es su ecuación correspondiente. Entonces sería 5x al cuadrado yz menos 2y al cuadrado más, que sería, y corresponde a 5x más 5x, y notamos que sería igual que nuestra función potencial. Lo mismo sucedería si reemplazáramos la constante h en su respectiva ecuación, que es la 4. Nos quedaría también igualmente nuestra función potencial. Las tres funciones, al reemplazar las constantes de cada una, quedaría siendo todas la misma función potencial. Entonces ya tenemos que nuestro y no es cerrado, ya tenemos nuestra función potencial y nuestra parametrización. Entonces para hacer uso de nuestro teorema fundamental de las integrales de línea, entonces vamos a reemplazar en t. Tenemos que t pertenece al intervalo 0, pi. Entonces vamos a reemplazar t igual a 0 y t igual a pi. Entonces tenemos que r en función de 0. Entonces donde esté t lo vamos a reemplazar por 0. Estamos aquí evaluando nuestra parametrización en los límites de t, en el punto final y el punto inicial. Entonces tenemos en x tenemos a t, que es 0, porque t vale 0, seno de t, y t como es 0, entonces seno de 0 es 0 por 2, 0, tenemos aquí a 0, y seno de 0 es 0, este sería nuestro punto inicial. Entonces vamos a evaluar la función, nuestra parametrización en pi. Entonces tomamos donde está t, la reemplazamos por pi. Entonces tenemos a t, lo reemplazamos por pi, el seno de t, lo reemplazamos por pi, sería 2 seno de pi. Seno de pi es 0 por 2 sería 0, y seno de t, que es seno de pi, entonces sería 0. Y este sería nuestro punto final. Entonces resolvemos ahora sí nuestra c del campo f por el dr va a ser igual a la integral del discriminante por dr igual a la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Acá tenemos
nuestra función potencial como referencia para guiarnos. Entonces tenemos que la integral C del campo F por diferencial de R es igual a la función potencial evaluada en el punto final. Con punto final tenemos acá pi, 0,0. Entonces evaluamos la función potencial en pi, 0, en pi, 00, menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Tenemos acá que el punto inicial es el vector 0. Entonces evaluamos la función potencial lo evaluamos en este punto, será la función potencial en ese punto. Entonces, donde este x lo reemplazamos por pi, donde este y lo reemplazamos por 0 y donde este z lo reemplazamos por 0. Entonces tenemos 3x, pero x pi al cuadrado por y, pero y es 0, por z, pero z es 0, menos 2y, pero y es 0 al cuadrado, más 5x, pero x es pi, tenemos 5 por pi, más la constante CTE. Y ahora tenemos a la función potencial evaluada en el punto 000. Entonces, donde aparezca x lo reemplazamos por 0. Z lo reemplazamos por z, por 0. Entonces tenemos 3x al cuadrado, entonces 3x, x vale 0 al cuadrado, por y vale 0, por 0, z vale 0, entonces por 0, menos 2 por y, pero y vale 0 al cuadrado, más 5x, pero 5x vale 0, por la constante CTE. Entonces resolvemos. Esta parte de acá nos da 0, este término nos da 0, este término nos da 0, aquí sería 5 por pi, sería 5pi, más la constante CTE, esto sería 0, este término sería 0, este término sería 0, y este término sería 0. El signo negativo sería menos CTE más un CTE positivo, se cancelan, entonces nos quedaría 5pi menos 0, y esto finalmente sería 5pi, que aproximadamente sería 15,71, y esta sería nuestra respuesta a la integral de línea. Bueno, espero que le haya gustado el ejercicio. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí viéndonos. Hasta luego.